y local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Pues comenzamos este encuentro virtual, online, con diversas personas que están en diferentes lugares del mundo ahora mismo. Algunos de ellos son periodistas, otros en el ámbito de la comunicación, de la informática, pero en definitiva, pues están al cabo de la calle como ciudadanos que son, y creo que podría ser interesante que cotejemos, que intercambiemos algunas impresiones sobre lo que ha parado el mundo desde hace unos días, y que es la epidemia del coronavirus. Vamos a comenzar saludando a Yasmín, que se encuentra en Lyon. Yasmín Bronstein, ¿cómo estás? Así es. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Un poco conmocionada con todo esto que está pasando. Los periodistas no dormimos en estos días. Pero bien acá, siguiendo un poco los números, cómo se vive el día a día. Yo estoy en Lyon, en Francia. Vine a estudiar y a terminar una investigación sobre acceso al aborto. Y bueno, me agarró la pandemia mundial en el medio de mis proyectos, así que aquí estoy. Me gustaría que para comenzar nos contases así a bote pronto una radiografía, una fotografía de cuál es la situación ahora mismo ahí donde te encuentras tú. Bueno, miren, justo estaba recién chequeando el número de infectados y de muertes porque, como saben, va cambiando todo el tiempo. Hoy es un día importante porque pasamos ya 4 cifras. Hay 1.331 muertos en Francia y hay 25.233 infectados. Es importante aclarar que son números de infectados con test positivo. Lo que está pasando en Francia, como en muchos otros países, es que no se hacen test para todos. No está la posibilidad de hacer test para todos los que se sienten mal, y por eso se cree que el número de infectados es mayor. Y después hay 2.827 personas en reanimación en este momento. Estamos en confinamiento, es decir, que no podemos salir de nuestras casas, excepto por algunas excepciones. Hay que presentar un papel que se llama atestación, en caso de salir de nuestros domicilios, por ejemplo, para hacer compras en los supermercados, en las farmacias. Y una cosa que trajo mucha polémica en Francia es que acá podemos hacer deporte de manera individual, podemos bajar. Ahora es 1 hora, porque mucha gente salía durante el día, 8 horas, 5 horas a hacer deporte, estaba todo el día en la calle. Ahora se puede hacer solamente ejercicio de manera individual, alrededor de las 10 cuadras del domicilio de cada uno. Y obviamente siempre presentando esta atestación. Si no se presenta, hay multas que llegan incluso hasta los 1.500 euros. El tema de hacer deporte, por ejemplo, en España no está permitido hacer deporte. Sí que se permite, por ejemplo, ir al estanco. En el comienzo de las primeras medidas se autorizaba incluso a ir a la peluquería, y después de una tormenta tremenda en Twitter, en las redes sociales, el gobierno español pues dio un paso atrás y finalmente no incluyó el tema de poder ir a la peluquería. Ahora mismo lo que sí que se puede es ir a comprar, que sea una visita rápida al comercio, a los locales más próximos, y también se permite pasear el perro. No sé Acá también, acá se puede pasear mascotas. El problema para mí que trae el desplazamiento por deporte es que, por ejemplo, en Argentina, mi país de origen, no se puede salir a hacer deporte. Yo estoy de acuerdo con que no se pueda salir. La verdad es que hoy tenemos posibilidades para, dentro de todo, no hablo en general porque hay mucha gente que no, porque tiene espacios reducidos, pero se pueden hacer rutinas desde casa. Es peligroso, la verdad, salir. En París pasó que empezó a salir gente a correr, que antes ni corría, entonces de repente uno mira el parque y está repleto de gente corriendo. Por eso también se fueron cerrando parques y espacios públicos que antes estaban abiertos. Y yo estoy hablando también con gente que conozco acá, con franceses, para conocer qué es lo que opinan también como sociedad. Porque quizás yo digo, bueno, tengo una visión de extranjera, pero a ver qué piensan acá.
Y hay muchos que dicen que está perfecto que se pueda hacer deporte, porque es más peligroso aún ir a, por ejemplo, a un supermercado, porque uno está más junto, es difícil cumplir estas medidas de la distancia. En cambio, cuando uno sale a correr o a caminar, a hacer deporte cerca del domicilio, puede aislarse, puede ir caminando solo, intentar estar lejos de los demás. Eso es lo que me contestan cuando yo les pregunto por qué piensan que en Francia se puede correr y en otros países no, qué piensan como sociedad de esa medida. Después hay otros franceses que dicen que no, que debería estar prohibido y que no importa si 1 o 2 horas, si estén cerca del domicilio o a 5 kilómetros pasando el domicilio, que igual debería estar prohibido de todas maneras. Así sería en Francia, así es en Francia. Vamos a conocer, por ejemplo, en Berlín, Fran, ¿cómo es el día a día en Berlín en estos momentos? Hola, buenas noches. Pues la verdad es que es bastante curioso porque Alemania está siendo un caso bastante particular en todos los sentidos. Como ya sabéis, las cifras incluso son bastante extrañas. Eh, Incluso aquí la gente se las está empezando a cuestionar porque con más de 40, bueno, cerca de 40.000 infectados, la cifra de muertos no llega ni siquiera ni a ser un 0,5% de la gente, de las personas que están infectadas. Entonces es un poco raro y realmente se está cuestionando bastante hasta qué punto esto, o sea, cómo están realizando el conteo, porque se sale toda posible estadística y creedme que no, que las medidas que se están tomando en Alemania no son para nada restrictivas. Ha sido, a pesar de que sí que iba casi a la vez que España tomando ciertas medidas, como el cierre de colegios o el cierre de gimnasios o cosas así, nosotros no tenemos ningún tipo de restricción para salir a la calle más allá de que solo se puede ir o de manera unipersonal o si vas en pareja demostrando que la persona que va contigo vive en tu mismo hogar. Incluso las familias con niños pueden salir a la calle tranquilamente todos juntos. Entonces es un poco raro. Además de que el propio gobierno, quitando medidas, pues eso, como la de cierre de colegios y demás, todo el rato ha estado haciendo sugerencias de, bueno, deberíais hacer esto. O sea, siempre desde el primer momento han primado el tema de la libertad individual sobre el beneficio colectivo. Lo menciono porque al final esto tiene una connotación política detrás que es bastante importante. Porque al final lo que hace es que cada land, cada estado federado de Alemania rija un poco por su cuenta lo que considera que tienen que hacer. Así hemos visto que mientras que en Berlín, pues eso, podíamos hacer miles de cosas, Bayern, por ejemplo, empezaba a tomar medidas muy restrictivas desde el primer momento. Entonces, aquí es un poco, sí que es verdad que la gente más o menos se lo está tomando más en serio recientemente, pero aún así la vida en la calle, o sea, la gente sigue moviéndose, andando, paseando en bicicleta, el coche, o sea, no tenemos ningún tipo de restricción más allá de la distancia y bueno, los centros que se han cerrado, los locales que se han cerrado. Mike es inglés, británico, afincado en Barcelona, pero está en contacto con la comunidad británica. ¿Qué nos puedes comentar? Creo que también el tema de hacer deporte en la calle está llevando a practicar deporte a gente que a lo mejor no lo hacía habitualmente. Pues sí, totalmente. Es que yo vivo aquí, pero llevo una semana que España está como una semana por delante, digamos, que Gran Bretaña. He intentado convencer a mi familia y a la gente en Inglaterra que lo tomen en serio. Y todavía no les llega la cosa. Llevan ahora 2 días supuestamente con el lockdown, con el cierre total, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en España, que está mucho más restrictivo aquí. Y, por ejemplo, en Inglaterra la gente puede salir a hacer deporte y a hacer una caminata cada día. Y como comenta Jasmine, parece que ahora toda la gente en Inglaterra está saliendo a caminar, que es la gran afición, la gente sale a correr, la gente sale en bici. Mi hermana ayer fue el primer día del cierre
dijo, se fue al pueblo a hacer compras para mi papá, que yo no entiendo por qué tiene que ir otra vez a hacer compras para mi papá, que no sé cuántas veces he dicho, mira, mi papá puede vivir fácilmente un mes solo con la comida, deja la comida y ya está. El primer día del lockdown, pues no, tenía que ir al pueblo a hacer compras en el supermercado, dijo que fue como un día normal. Un día normal, la gente ahí en el supermercado haciendo sus compras, la gente haciendo deporte, posiblemente más gente que nunca. Entonces en Inglaterra pues no, la gente no lo está tomando en serio, todavía para nada, y no saben lo que les viene encima. Vamos a ver cómo se lo están tomando en Australia. Allí no tenemos que decir buenas noches, será buenos días, porque creo que son las 8 de la mañana, Albert. Sí, aquí son las 9:30 de la mañana, así que buenos días. Pues aquí es un poco mezcla de todo lo que habéis estado diciendo. Lo que pasa es que estamos unas cuantas semanas por detrás de todos nosotros. La suerte que tenemos en Australia es que vivimos en una isla, entonces es un poco más difícil tanta transmisión directa en cuanto a comunidad. Debemos tener ahora como 1.500 casos, 2.500, perdona, pero son el doble de los que teníamos hace 3 días. Vamos a estar un poco más para arriba. Vamos a tener 2.000, 2.500, déjame mirar, 2.000, a día de hoy 2.486. Que no son muchos para lo grande que es Australia, pero el sistema sanitario australiano no es ni la mitad de bueno que el español o que lo que podemos encontrar en Alemania. Es decir, en Melbourne hay poquísimos hospitales y poquísimos centros de salud comparados. De hecho, no hay realmente centros de salud, son clínicas privadas o GPs. No tenemos los edificios para tratar a gente, no tenemos las camas. Anyway, aquí os enseño. Ahora mismo no hay nadie en el parque, pero normalmente este parque está gente corriendo, gente por ahí. No tenemos lockdown por ahora. Básicamente han cerrado los cafés, han cerrado los restaurantes, pero puedes seguir yendo por takeaway. Han reducido los encuentros en locales a 100 personas, pero puedes seguir yendo al peluquero. Las peluquerías están abiertas. Los gimnasios están cerrados, pero puedes hacer training con los entrenadores en la calle a un máximo de 10 personas. Entonces, las medidas son un poco estúpidas aquí. No se ponen de acuerdo los políticos y parece que no están parece que no están leyendo lo que está pasando en otros países. Además, los estados como que no se llevan muy bien con el gobierno central, porque que es más o menos lo que decía Frank que está pasando en Alemania, que cada estado pues tiene su norma. Aquí lo mismo, aquí el estado de Victoria dice unas cosas y llega el primer ministro, Scott Morrison, y te cambia todo, te pone unas nuevas normas. Te dice que no hay que estar, que no se necesita lockdown, que simplemente estar en casa. La gente sigue haciendo su vida normal y no se lo están tomando en serio. Las informaciones por los distintos países, bueno, pues no son demasiado diferentes. Yo no sé si en vuestros casos el lenguaje que utilizan los políticos y también los medios de comunicación es lenguaje bélico. No, realmente no es lenguaje bélico, pero se están inventando términos para no llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, se ha inventado el término de social distancing, que realmente no sé si alguien lo había escuchado antes, ese término. Sí, aquí también se está comenzando a hablar de la distancia social, de ese 1,5 metros, 2 metros de separación. Cuando tú te encuentras en un supermercado y vas a coger el bote de leche, ves un brazo al lado, entonces ya rápidamente te intentas alejar mientras por la megafonía
te recuerdan que mantengas esa distancia de seguridad. Bueno, pues no sé, es un poco de locos, ¿no? Sí, pero bueno, se inventa. No termino. No sé, yo cada día escucho nuevas cosas aquí. También Australia el problema que tiene es que es muy sensacionalista en la prensa y cundió el pánico muy pronto aquí en cuanto a compras y de todo el tema del papel higiénico, la mantequilla, la leche, todo cundió. Bueno, aquí las noticias son como aquí llevan diciéndole desde el principio, le llevan llamando el virus mortal, desde el primer día. Y entonces ahora como que estamos pagando todo esto. Se han relajado un poco en el sentido de alarmismo. Ahora ya es un poco más en plan, pues lávate las manos o mantén la distancia, tal y cual. Porque la prensa aquí lo primero que hizo fue pues, vender panfletos de alarmismo en vez de educar a la población y decir, oye, pues esto es lo que está pasando, estas son las medidas que hay que tomar, pero no, fue todo en plan sensacionalista, todos los muertos vienen de China, no sé qué, entonces empezó el racismo contra los chinos, bueno, ya sabemos todos más o menos. Precisamente los primeros chinos que han llegado procedentes de Wuhan y de distintos lugares para ayudar, por ejemplo, en España, lo primero que han dicho es que las cosas no se estaban haciendo bien. No sé si os sucede también en los países en los que os encontráis. Bueno, aquí en Alemania... Bueno, No, seguí, después opino. bueno, en nuestro caso es que directamente no estamos recibiendo ayuda porque Alemania se está valiendo por sí misma con toda, o por lo menos eso está diciendo, con toda la tecnología y con toda la capacidad de producción que tiene. Entonces, en este caso, eso la verdad es que no se está notando mucho. Sí que es verdad que, volviendo a la pregunta de antes, no se llega a hablar de lenguaje bélico como tal, como a lo mejor en España, que se hace un uso más del enemigo a batir y cosas así. Pero bueno, Merkel directamente en el último speech, en el último discurso que dio, dijo directamente que esta era la peor situación desde la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, ya os digo que tampoco es que, por lo menos en Berlín, pero porque Berlín también es una ciudad bastante particular dentro de Alemania. Pero bueno, un poco sí que han intentado llegar a ese nivel para concienciar a la gente, porque aquí ya os digo que es bastante... O sea, no del nivel de no se lo toman en serio totalmente, pero sí que cuando cerraron los gimnasios, por ejemplo, lo que comentabais, los parques estaban llenos. O sea, yo no he visto tanta gente haciendo deporte junta en un parque, bootcamp de estos que antes a lo mejor veías a 5 personas, cerca de 20 en cuestión de 5 metros cuadrados, y era como, pero que ahora mismo sois comidilla perfecta para infección. O sea, qué tipo de locura. Pero bueno, bueno, yo hago lo que quiero y el resto pues que apechugue. Pero tenéis cerradas las tiendas ahí, tenéis todo cerrado en Alemania. Ahora mismo está abierto solo supermercados y poco más. El resto está todo cerrado. Restaurantes les costó porque restaurantes, por ejemplo, cafeterías, querían abrirlas hasta las 6 de la tarde. Como en plan, vale, que el virus se lo infecta de noche o cómo. O sea, unas medidas también igual bastante absurdas por no querer meter... Y como ya os digo, o sea, aquí se están valiendo del tema de las estadísticas para no meter un cierre total. Porque claro, con esos números, si te agarras esos números, pues evidentemente dices, bueno, pues aquí lo estamos haciendo genial. O sea, tenemos un montón, miles de recuperados, centenares escasos de muertos. Pues ¿para qué vamos a cambiar nuestras medidas? Pero ya os digo que de verdad que nadie se los cree. O sea, el tema de las estadísticas del Robert Koch Institute, incluso los propios médicos, mi pareja es médica, es doctora, y les tienen muy mosqueados, a pesar de que sigan con el mantra de que la sanidad alemana es maravillosa. Comentaba antes en Mike que, por ejemplo, en Reino Unido me parece que los colegios siguen abiertos. No. Los colegios están ya abiertos. los han cerrado. No, los colegios están abiertos, pero solo para los niños de lo que se considera trabajadores esenciales.
Entonces, los niños de médicos o de la gente que está trabajando, pues sí, los niños van al cole. Entonces, pues sí, siguen abiertos las escuelas, pero con muy poca gente. Como una suerte de guardería, ¿no? Sí, porque, claro, es que la gente que está trabajando por necesidad, pues no tiene ningún lugar donde dejar los niños. Entonces, pues van a la escuela. Pero claro, la escuela ahora funciona más bien como guardería, porque todos los exámenes, por ejemplo, que vienen, estos ya están cancelados y todo. Entonces, es más bien una guardería, un lugar donde dejar los niños. En España hoy se ha empezado a hablar, en principio era rumorología, pero de que el curso escolar prácticamente se podría quedar pendiente. Quiero decir que, por ejemplo, la selectividad se pasaría para más adelante, si es que es posible, porque por los datos, ahora mismo España está incluso por encima de los muertos que ha tenido China. No sé, en el caso de Lyon o en Francia, Jazz, ¿los colegios Sí. están abiertos? No, los colegios están cerrados desde el lunes 16. O sea, antes del confinamiento ya estaba la orden de cerrar colegios y universidades. ¿Por qué? Porque por ahí se propagaba más rápido. Los chicos pueden propagarlo, pueden tener los síntomas, pero no tener los síntomas, pero sí propagarlo, y era muy peligroso. Entonces se decidió cerrar. Pero quería contarles un poco del caso francés. La particularidad es que está la política muy atravesada con el tema de la pandemia, porque primero, hablando de esto de lo bélico, Macron en su discurso dijo directamente que estamos en guerra. No habló de confinamiento, de hecho lo criticaron porque lo que se aplicó acá fue un confinamiento, y en el discurso, en la conferencia, no lo mencionó, habló de guerra. Y lo que pasó en Francia es que los primeros casos se detectaron el 24 porque el 15 de marzo eran elecciones municipales en Francia. Se decidió mantenerlas, y ese fin de semana fue el fin de semana donde se duplicaron en 3 días los casos y se agudizó todo. Por eso se terminó decidiendo empezar el confinamiento del 17. Pero bueno, hubo entre 2 meses y medio para reaccionar, y por el tema de las elecciones se decidió no hacerlo, y yo creo que eso fue errado y es lo que se le critica a las autoridades hoy en día en Francia. Pero los colegios sí están cerrados, como dicen ustedes también. Y es probable que se pierda. Igual acá estábamos llegando a la conclusión del semestre. Hay mucha gente que logra concluir el semestre de manera online, pero bueno, hay muchos otros que lo pierden. Entre las personas pues que han sido diagnosticadas como positivo en coronavirus, empiezan a aparecer nombres de políticos de primera línea o de familiares directos de los principales políticos. El caso español es la propia mujer del presidente, la madre del presidente. Hoy hemos conocido que también el doctor, el médico del presidente del gobierno, ministros. No sé si en otros países, en Berlín, en Francia, en Australia, o las referencias que tenemos del Reino Unido, si allí también están apareciendo nombres. Hoy nos ha salido el príncipe Carlos. Es verdad. ¿Os hace gracia que nuestro príncipe lo tiene? Van a aparecer muchos memes de la corona, me parece. Pues sí. Bueno, no, pero sí que lo he pillado. Y está bien, porque esto conciencia un poco más a la gente británica, ¿no? Que lo puede tocar cualquiera, hasta el príncipe Carlos, pues es vulnerable, ¿no? Pero el ejemplo británico también fue un poco lo que hicieron en el Reino Unido, telita. Es como, vamos a esperar a que todo el mundo tenga inmunidad y a partir de ahí ya veremos. Pues Y ahora esto, el herd immunity, la idea de Boris Johnson, que fue escandalosa, ¿no? La idea de que nadie realmente entendía lo que iba, pero más o menos es que la gente de grupo A, B, C y D se divide, y los ciertos grupos pues se infectan deliberadamente, ¿no? Porque así, de alguna forma milagrosa, van a crear una inmunidad, y
y bueno, esta idea ha sido abandonada, pero veo que en Holanda sí que siguen con la intención de usar este sistema de herd immunity que salió hoy, que en Holanda. Bueno, pues estamos saliendo nada en unos instantes también por el Facebook Live, simplemente como testimonio de que estamos conversando con, bueno, pues con varias personas desde distintos lugares del mundo. De Fran, que está en Berlín, Jazz, que se encuentra en Lyon, en Francia, Mike, que está en Barcelona, pero que es originario del Reino Unido, y Albert, que está ahora mismo en Australia. Bueno, pues simplemente comentaros que luego estas imágenes las vamos a poner en completo esta conversación. Y bueno, si queréis comentar, bueno, pues por ejemplo, algún aspecto muy rápido de cómo están tratando los medios de comunicación la evolución del coronavirus en otros lugares, por ejemplo, pensando en Sudamérica. ¿Se habla de cómo está llegando o de qué puede pasar en los países de Sudamérica? Sí, por ejemplo, bueno, mi país de origen es Argentina, como les comentaba antes. Lo que pasa en Argentina hoy es que están ellos también en cuarentena, por ahora 15 días, seguramente se extienda, y se mira mucho qué es lo que está pasando afuera, pero sobre todo para no repetir, porque se hicieron muchas cosas mal en Italia, en España, en Francia también, y bueno, obviamente Sudamérica miran también, están hablando con científicos, están haciendo un montón de reuniones para ver de qué manera afrontar la situación. El problema de Sudamérica, que no se ve tanto quizás en Europa, es el tema de los recursos, ¿no? Hay un Estado que no tiene tantos recursos como Europa. Digo, acá en Francia, por ejemplo, las grandes empresas, las pequeñas empresas no tienen que pagar el alquiler, no tienen que pagar los servicios, porque el Estado se hace cargo de eso. En Argentina es complicado, aún así están tomando medidas económicas de ayuda, pero bueno, el mayor temor es en cuanto a recursos y en cuanto a infraestructura también. Con respecto a los medios, ya sabemos que son bastante, hay muchos medios amarillistas y sensacionalistas. Yo creo igual que hay cobertura responsable, y bueno, lo importante en Argentina es no informarse con un solo medio, sino mirar un poco más en perspectiva qué es lo que están diciendo, y buscar un poco esos testimonios en profundidad y un poco más serios, ¿no? Salirnos quizás de los números y lo tremendo de todo esto, esto como contaba uno de los chicos que se hablaba del virus mortal, corrernos un poco de eso y informar desde otro lugar, ¿no? Desde la responsabilidad. Y yo creo que hay medios que lo están haciendo muy bien, y el mensaje hoy es quedarse en casa, como acá. Pero ellos están a tiempo de que quedarse en casa realmente modifique la situación. No hay tantos casos. ¿Están apareciendo, por ejemplo, en Alemania o en Australia, o las referencias del Reino Unido, noticias falsas? Fake news, rumores. Lo más falso que encuentras aquí son remedios. Es lo único que he visto, la gente compartiendo remedios, Sally Juice, no noticias falsas en cuanto a muertos o en cuanto a transmisión del virus, pero más en cuanto a cómo curarlo. No entiendo por qué, pero es... Aquí miran mucho más, comparan quizás más con el Reino Unido, y más o menos dicen no estamos tan mal como España o Italia. Pero si miramos a nuestros vecinos de Nueva Zelanda, lo estamos haciendo muy, muy mal. Obviamente lo estamos haciendo mejor que Europa, pero es porque estamos en una isla y la inmigración aquí es más dura que moverse aquí. Moverse para Australia es mucho más duro por requerimientos que en Europa. Pero si miramos a Nueva Zelanda ya tienen lockdown, tienen poquísimos casos. Entonces, bueno, no sé.
aquí la prensa mira más hacia Europa, se comparan con Europa y dicen, mira qué bien lo estamos haciendo. Y el tema de fake news es lo único que he encontrado, es eso, remedios y cosas así. Nada, ninguna otra cosa. Ya son suficientemente amarillistas los medios aquí como para poner fake news. No lo necesitas, no necesitas fake news aquí. Fran, en Alemania, por ejemplo, recuerdan o insisten en que la gente se informe por los medios oficiales. Sí, pero como ya os digo, es que los medios oficiales al final son cada land comunicando un poco lo que quiere. Entonces es como, bueno, Merkel dice una cosa y luego cada estado dice lo suyo. Entonces, medios oficiales. Tema de fake news. Pues la verdad es que no está habiendo muchos, o sea, pero porque como se comentaba, aquí se considera que todo se está haciendo todo tan bien y tan bueno que para qué vas a mentir si... Pero claro, es que a lo mejor, como os comentaba también, la propia mentira viene en los propios datos que se están dando, o sea, por cómo se están contabilizando, no tanto los positivos, porque sí es verdad que se están haciendo muchos test, no tanto como se desearía, pero en cambio el número de muertos es el que deja bastante, sale de todo modelo estadístico de todo el resto de países, incluso comparando con Corea del Sur. Entonces, tema de fake news y eso no, la verdad es que aquí los alemanes tampoco os puedo decir en profundidad, porque como yo sí me he hecho un lockdown voluntario ante las previsiones, viéndolo como con lo que está ocurriendo en España, pero no me está llegando nada de fake news. De hecho, lo único curioso que sí es que sí está habiendo un movimiento desde el sistema sanitario pidiendo el stay at home. Y porque claro, como comentaba, aquí la gente tampoco se lo está terminando de tomar todo lo serio que debiese, pero de nuevo, como se agarran a los datos, En no se España, ahora sí. en España, en estos momentos, las últimas horas, los últimos días, nos podemos encontrar personas que en casa están cosiendo mascarillas, haciendo mascarillas de trozos de toldo, de sábanas. No hay batas en algunos hospitales y hemos podido ver, incluso como personal sanitario, se confecciona una especie de bata con una bolsa de basura. No sé si esto es algo que solamente está pasando en España o también en alguno de los países de los que tenemos referencia ahora mismo. No, en Francia también está pasando, de hecho no sé si lo vieron, se viralizó un video de un señor grande haciendo un barbijo con una servilleta, no sé si se le llama servilleta en sus países, porque sí, y bueno, buenísimo, con una servilleta, porque en el caso de Lyon, por ejemplo, hace 2 meses que no hay barbijo, no hay máscaras, como le dicen acá, que son barbijos, no hay alcohol en gel por ningún lado, ni por internet, ni en las farmacias, ni nada. No hay toallitas desinfectantes en los supermercados, digo, los insumos son escasos, entonces empiezan a aparecer estas personas que van ingeniándoselas en sus casas. No sé, yo estoy pensando en salir a hacer las compras con los guantes de lavar los platos, porque la verdad es que tampoco hay guantes de látex a disposición. Así que sí, el ingenio ante todo también en Francia. Si queréis, podemos hacer una última ronda y concluiríamos este encuentro, esta conversación. Me gustaría, bueno, pues que explicaseis un poquitín cómo lo hacéis vosotros en el día a día o qué precauciones tenéis a la hora, por ejemplo, aquí se está hablando, en España se está hablando de pagar con tarjeta de crédito en lugar de con dinero, porque ahí puede haber los virus, de dejar el carro de la compra en la entrada de casa, de dejar los zapatos en la entrada. Bueno, de no tocar nada y de lavarse mucho las manos. No sé cómo lo lleváis en el día a día. Fran. Bueno, nosotros aquí la verdad es que el tema de lavarse las manos y demás sí que nos dijeron desde el primer momento que nos lavasen mucho las manos. Y luego particularmente tema de sobre todo al ir a comprar, pues en mi caso particular no es que salve mucho, pero sí que vas pues con temas, pues yo que sé, protegiéndote las manos con guantes,
con ropa y al final, en mi caso, lo que hago es directamente llegar y echarlos a lavar y lavarlos para que se puedan volver a reutilizar, porque es verdad que aquí se está guardando mucho los guantes y las máscaras para los médicos. No están faltos, eso sí que es cierto, o sea, aquí no hay problema de suministros, pero sí que los están, o sea, que están evitando que la gente los compre. Lo único que sí que está habiendo más falta es lo que en todos lados, que suena chiste el tema del papel higiénico, pero bueno, aparte de eso, el tema de limpieza, la gente va por la calle sin máscaras, yo me cruzo con algún vecino y le da igual, o sea que, bueno. Albert, en Australia, ¿qué medidas estáis llevando a cabo en el día a día? Bueno, realmente no hay medidas más que lavarte las manos y nada más, y social distancing. Tenemos la suerte aquí de que normalmente aquí no vives en grandes edificios de viviendas, vives en casas, en suburbios y la ciudad es como algo muy reducido, todo es como casas pequeñas. Entonces es muy fácil mantener la distancia y ciertas normas de higiene. No vas tocando todo en la casa, no tienes ascensor, no. Bueno, hay edificios obviamente, pero la mayoría son casas. Entonces es muy, muy sencillo ir a comprar, llegar a casa, aquí se dejan los zapatos en la entrada porque tienen la horrible manía de tener moqueta en la casa. Entonces, como que es mucho más sencillo, creo que es mucho más sencillo aquí que tenerla en España, por ejemplo, si estuviera en un edificio. Que iría tocando todo, entonces sí tendría que ir con guantes. Pero aquí es muy fácil, aquí abres la puerta, estás en la calle y te vas a comprar. Y los mercados están abiertos, los mercados de fruta fresca y fruta y verdura fresca. Y es que es muy grande. Esto las distancias que hay entre casas, entre gente, al fin y al cabo, es muy grande. Entonces, como que estás un poco más... Tienes las medidas de seguridad, pero estás como un poco más relajado en el sentido de... No lo sé. Comparación con Berlín, que está todo como muy comprimido y los supermercados están como muy llenos de gente y todo. Aquí tenemos 40.000 supermercados que también están llenos de gente, pero también están los mercados abiertos. Es difícil explicar porque es muy fácil aquí mantener estas normas de seguridad y por qué no está yendo tan rápido. No es porque lo estén haciendo bien, es porque tenemos la suerte de estar como muy, muy separados. Como os enseñé antes, este es el parque y hay casas como alrededor. La ciudad está ahí al fondo, que son 6 edificios altos y oficinas y tal y cual, pero todos son suburbios. Entonces, bien, creo que es creo que lo que tenemos es suerte de estar. O sea que es relativamente fácil mantener esa distancia de seguridad, esa distancia social, ¿no? Sí, no estás tocando nada, no estás... Sí. Michael Roberts, en el día a día, ¿cómo te lo montas para evitar el virus? Pues aquí en casa haciéndolo, la verdad es que no estamos sufriendo mucho porque yo estoy acostumbrado, yo trabajo en casa normalmente, entonces tampoco es un cambio tan abrupto en la vida y de hecho solo he salido una vez desde el lockdown aquí en Barcelona, entonces hemos estado siempre en casa, pues no, la única vez que fui al supermercado, pues me quité la ropa, me fui directamente a ducharme, tirar la ropa, entonces ya está. Pero lo que quería comentar en Inglaterra, que por ejemplo los parques siguen abiertos y esto es algo súper chocante, que están animando a la gente a ir al parque. Y de hecho ayer estuvimos mirando un gráfico, ¿no? Que ponía que el virus es capaz de sobrevivir 2 días en acero, ¿no? Uh-huh. Y fue súper chocante esto, porque a ver, están animando a los niños a ir a jugar en los parques, donde si un niño escupe en el columpio, en el tobogán, ¿y cuántos más niños van a tocar este escupitazo, no? Y están todos ahí jugando. Y
Entonces, es que aquí en España, por ejemplo, están cerrados, ¿no? Los parques, no puedes ni entrar. Pues en Inglaterra están a tope. Y pues esto va a seguir transmitiendo el virus igualmente, ¿no? Ahora tienes la figura esta, ¿no? Que vimos ayer, que Sí. dio Sí. miedo. Esto. Yo no lo había visto antes y da miedo porque yo tenía la impresión, yo tenía la impresión que desaparece, ¿no? En un par de horas. Pero mira esto. 2 a 3 días sobre acero inoxidable. ¿Cuántas cosas de acero inoxidable va tocando la gente cuando salen? Yo no sé, por ejemplo, de qué están hechos los parkings, ¿no? El parquímetro. ¿Cuánta gente lo toca en los ascensores? ¿Y hasta cuánto tiempo está el virus ahí para que la gente lo vaya tocando? Plástico. 2 a 3 días. Y yo cuando fui a la tienda, pues volví con sacos de plástico. Y yo pensando, mira, el virus no... Los sacos de plástico, esto no pasa nada. Pues no. Llevan el virus y pueden llevarlo hasta 3 días. Estos sacos de plástico que llevamos de Carrefour y tenemos en la casa, podían tener el virus ahí. Chocantísimo, ¿no? Cartón, 24 horas. Ahí estaría todo el sistema de paquetería, de entrega a domicilio, bueno, pues que también puede estar ahí en esos paquetes de cajas, ¿no? Pero claro, pero tú cuando recibes, por ejemplo, aquí cuando recibimos un paquete tenemos un spray y todo lo que entra en la casa lo limpias más o menos. Te llega un paquete, le echas el spray que antibacterias, no sé qué, no sé cuánto, es como un hand sanitizer en spray. Y creo que en los supermercados en España están echando ese spray también. Incluso si en las bolsas o lo que sea, vamos, sería lo normal, ¿no? En principio, a mí no me consta que se esté haciendo, ¿eh? Porque yo lo he visto en China y lo he visto aquí. En China estaban sprayando todo y aquí... Nosotros lo hemos visto. ¿No? Nosotros lo hemos visto por internet. Pero no es lo mismo. Entonces es mejor llevar tu propia bolsa. Jazz, ¿tú cómo lo resuelves en el día a día? ¿Cómo evitas al coronavirus? Y yo estoy parecido a los chicos, no salgo mucho, la verdad, pero cuando salgo, bueno, el consejo oficial es lavarse las manos con agua y con jabón y también tener alcohol en gel, que no hay. Entonces es el tema de lavarse las manos con agua y con jabón. Cuando entras a la casa, sacarse los zapatos. También me ducho apenas entro de la calle. Y también esto de usar un poquito de lavandina para limpiar adentro de la casa. No lo estaba haciendo, pero lo empecé a hacer porque estamos muy cerca nosotros del pico máximo de contagio. Y dije, bueno, voy a tener que empezar a tomar más precauciones. Así que sumé también lo de la lavandina. Pero a mí tampoco me consta que en Francia en los supermercados se esté haciendo algo al respecto con los envases. Así que yo creo que aconsejaría, cuando llegan a sus casas también, limpiar los envases que compraron. Pues Jazz Bronstein, muchísimas gracias por acompañarnos desde Lyon, desde Francia, por intercambiar estas opiniones con los otros invitados, con Mike Roberts, con Albert desde Australia, con Fran desde Berlín. Muchísimas gracias, cuidaros mucho y un placer. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Cuídense, no salgan de sus casas. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.